La verdad. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a seguir con este estudio de Romanos del capítulo 1. Hoy vamos a ver el versículo 28. Hemos visto en el 26 y 27, cuando hablamos del lesbianismo después de la homosexualidad. Ahora el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén y amén. Cosas que no convienen. ¿Usted se imagina dónde, o lo que da a entender esto cuando dice una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? Si es una mente reprobada por Dios, ¿usted se alcanza a imaginar el nivel de perversidad de que está hablando? Ay, Dios mío bendito. Entonces sigamos con este estudio. En la TLA dice: como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Todo lo malo que se les ocurra. Esta es la tercera vez donde él dice que los entregó. Hagan lo que se les ocurra en sus pensamientos. En la PDT dice: ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Entonces mire lo que dice ahí: mente reprobada, una mente perversa. ¿Usted se imagina el nivel de degeneración? Y nos vamos a dar cuenta en los otros versículos todo lo que hicieron. Las palabras claves para este versículo 28. Aprobaron. Código 1381, del griego dokimazo. Dokimazo. Habla de probar, aprobar, poner a prueba, saber, distinguir, someter a prueba, comprobar, designar, distinguir, examinar. Otra palabra clave: cuenta. 1922 es el código, del griego epignosis. Habla de pleno conocimiento con referencia a lo que es conocido en el Nuevo Testamento sobre Dios, Cristo y cosas divinas. Romanos 10:12, Efesios 1:17, Efesios 4:13, Colosenses 1 del 9 al 10, Colosenses 2:2, Primera Timoteo 2:4, Segunda de Timoteo 2:25, Segunda de Timoteo 3:7, Tito 1:1, Hebreos 10:26, Segunda de Pedro 1 del 2 al 3. En cuanto a cuenta, ¿no? Estos versículos son para esa palabra. La tercera palabra clave: mente. Código 3563 del griego nous, y habla como el asiento de las emociones y sentimientos, del modo de pensar y sentir, disposición, inclinación moral, equivalente al corazón. Romanos 12:2, Primera de Corintios 1:10, Efesios 4, versículos 17 y 23, Colosenses 2:18, Primera de Timoteo 6:5, Segunda de Timoteo 3:8, Tito 1:15. Para mente. Reprobada, código 96 del griego adóquimos, con K, adóquimos. Habla de desaprobado, es decir, rechazado. En el Nuevo Testamento utilizado metafóricamente, merecedor de condenación, réprobo. Tremendo. Romanos 1:28, Primera de Corintios 9:27, Segunda de Corintios 13, versículos 5 al 7, Segunda de Timoteo 3:8. Otra palabra: hacer. Código 4160 del griego poieo, y habla de poner, practicar, procurar, producir, actuar, cometer, conducir, ejecutar, ejercer, infringir la ley, llevar.
hacer todo lo contrario a lo que Dios estableció. Convienen, código 2520 del griego kateco, y habla de alcanzar, es decir, llegar a ser, que no convienen, llegar a hacer cosas que no convienen para nada y menos ante Dios. Los hombres, o mejor dicho, a los hombres no les importó tener en cuenta a Dios, lo rechazaron. Entonces Él los rechazó y los dejó hacer todo lo perverso que sus mentes quieran. Sin Él, todo lo que se haga sin Él se pervierte y es de lo peor ante Dios. Este versículo nos habla de la rebeldía de una humanidad pagana que rechaza el conocimiento de Dios. Colocaron a Dios fuera de su mente y quedaron abandonados a una mente depravada y sus pensamientos perversos, de tal manera que no distingue entre lo bueno y lo malo. Una mente perversa, una mente reprobada. Tan reprobada es que no sabe, está como cada vez más oscura, que no distingue, que no puede palpar entre lo bueno y lo malo, no entiende, cada vez más bloqueados. ¿Por qué? Porque solamente le dieron rienda suelta a toda su depravadez, a todo su degenero. Según las palabras claves de esto habla este versículo, las palabras claves que leímos ahora. Aprobaron saber distinguir, cuenta, pleno conocimiento de Dios, Cristo y cosas divinas, mente, disposición de pensar y sentir, reprobada, rechazado, merecedor de condenación, réprobo, hacer, practicar, cometer, infringir la ley, actuar, convienen, llegar a ser, que no convienen. Entonces tengamos en cuenta las palabras claves para que podamos colocar este versículo. Queda así: la gente no creyó o no creen necesario conocer a Dios, no supo o no sabe distinguir. Aprobaron, no supieron distinguir. El pleno conocimiento de Dios, cuando decimos cuenta, Cristo y las cosas divinas. Entonces Dios los dejó a la disposición de pensar y sentir de ellos, mente reprobada, siendo rechazados, reprobados, merecedores de condenación por practicar y cometer actos que infringen la ley. Lo vimos ahora, ¿no? Que en el hacer infringen la ley, que infringen la ley, llegando a hacer o a hacer lo que no deben o no conviene, que es la palabra conviene. O sea que con una mente reprobada, todo lo que ellos hacían era reprobado por Dios y no conviene, porque es pecado, es malo y tiene sus consecuencias. Los versículos finales de este versículo 28. Jeremías 6:30, Job 21 del 14 al 15, Proverbios 1, versículos 7, 22 y 29, Proverbios 5 del 12 al 13, Proverbios 17, 16, Jeremías 4, 22, Jeremías 9, 6, Oseas 4, 6, Hechos 17, versículos 23 y 32, Romanos 1, versículos 18 y 21, Romanos 8 del 7 al 8, Primera de Corintios 15, 34, Segunda de Corintios 4, versículos 4 al 6, Segunda de Corintios 10, 5, Segunda de Corintios 13, versículos 5 al 7, Segunda de Tesalonicenses 1, 8, Segunda de Tesalonicenses 2 del 10 al 12, Segunda de Timoteo 3, 8, Tito 1, 16, Filemón 1, 8 y Segunda de Pedro 3, 5. Esos son los versículos finales. Yo aquí puse una nota final para lo que se viene. Dice así:
En los versículos 29 al 31, ¿qué vamos a ver? Veremos la horrible lista de pecados como consecuencia de la rebelión contra Dios de los hombres. Póngale cuidado, esa horrible lista de pecados acontece porque la mente de ellos fue reprobada y empezaron a hacer lo que no conviene. Los entregó. Dios los soltó a que hicieran lo que se les diera la gana. Perdone la palabra si es muy maluca, pero así de claro como cuando usted le dicen que no haga esto y después le dicen haga lo que le dé la gana. Así dispusieron estas personas sus mentes para hacer cosas horribles. Esto va del versículo 29, 30, 31. Y aquí al final habla de que son dignos de muerte en el versículo 32. Entonces, allí queda el versículo 28 de Romanos 1. Dios le bendiga.